Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar acerca del tema Subject and Object Questions. Subject, sabemos que es el sujeto, generalmente viene al inicio de una oración y es el que hace la acción, performs the action. Y tenemos object, que object es quien recibe la acción, viene generalmente después del verbo y es quien recibe la acción. Entonces vamos a formular preguntas para conocer sobre el subject y sobre el object de una oración. Subject questions. Como les dije, vamos a preguntar sobre el sujeto. Eso quiere decir que el sujeto va a ser nuestra respuesta a esa pregunta. Y en object questions vamos a preguntar sobre el objeto, o sea, el objeto va a ser la respuesta a esa pregunta. Y vamos a usar estas estructuras. Para subject questions vamos a empezar con una WH word, que ya saben, who, what, when, todas esas, why, which. WH word, después viene el verbo y después el object de la oración. El verbo tal cual como está. Ahorita les voy a explicar con un ejemplo. Y en Object Questions vamos a empezar con una WH word, después un auxiliary verb, subject, and the main verb, el verbo principal, y el auxiliar depende del tiempo en el que estamos hablando. Los auxiliares pueden ser estos. Si estamos hablando en present perfect, si la pregunta va a ser en present perfect, vamos a usar have or has aquí. Si la pregunta está en present simple, do or does, y en past simple, did. También podemos usar el verb to be en presente o en pasado, y eso es cuando la pregunta la formulemos en un continuous form, present continuous or past continuous. Y por último también podemos ocupar allí, donde dice auxiliary, un modal verb, que son estos: can, could, will, would, should, must, may or might. También lo podemos poner aquí en el lugar del auxiliary verb. ¿Ok? Bueno, otra cosa que hay que destacar es que es esto, miren. In questions with prepositions, the preposition goes at the end of the question. ¿Ok? Si hay preposiciones, esa la ponemos al final de la pregunta. Ahora sí, esto va a ser más claro ya con un ejemplo. Sally met David Beckham. Tenemos que Sally is the subject and the object is David Beckham. ¿Cómo sabemos que es el objeto? Generalmente el objeto viene después del verbo. Esta oración es muy sencilla. A veces tenemos oraciones un poco más largas. Entonces, el objeto viene después del verbo, es quien recibe la acción, pero también podemos hacer una pregunta para conocer el objeto. Al verbo le hacemos la pregunta who or what or for whom. En este caso, Sally met who? David Beckham. David Beckham is the object. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a formar una pregunta subject question. ¿Ok? Para conocer acerca del subject. O sea que el subject, Sally, sea nuestra respuesta. ¿Cómo hacemos la pregunta? Subject question, vemos que es así. ¿Ok? Primero el WH word, who. Después el verbo tal cual, who met, and the object, David Beckham. Who met David Beckham? Sally. Ahora vamos a hacer object question. ¿Ok? Donde queremos que el object, o sea, David Beckham, sea la respuesta. Para object questions usamos esta estructura. Primero, who. Ahora el auxiliary verb. Depende de la oración en qué tiempo está. Aquí este verbo está en pasado. Entonces vamos a usar did como auxiliary verb. Who did. Ahora sigue el subject, que es Sally. And the main verb, aquí es met, pero lo ponemos en infinitive, ¿verdad? Porque esa es una pregunta en past simple. Who did Sally meet? David Beckham, que es el object. Entonces, este es un object question. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos de aquel lado del pizarrón para que esto quede claro.
tengo unos ejemplos. Entonces, aquí volví a copiar las estructuras de subject questions y de object questions. Aquí están de nuevo, ¿ok? Tenemos otro ejemplo. Jennifer helps me. Primero identificamos el subject y el object. Jennifer is the subject. Helps who? Me. Me is the object. ¿Verdad? Ya los identificamos. Ahora, subject question. Ocupamos esta estructura. Primero ponemos el WH word. ¿Cuál vamos a poner? Pues estamos hablando de personas, entonces vamos a poner who. Acuérdense que en el subject question queremos que preguntar sobre el subject y que nuestra respuesta sea el subject. Jennifer, ¿ok? Who, now the verb helps. The object, me. Who helps me? Jennifer. ¿Ven? Aquí tenemos el subject como respuesta. Ahora, object question, donde el object va a ser la respuesta. Object question, WH word, otra vez who, porque estamos hablando de personas. Who, the auxiliary or the modal verb. Ahora vamos a usar un auxiliary. ¿Cuál vamos a usar? Helps está en present simple y en present simple usamos do or does, ¿okay? De acuerdo a la persona. Aquí vamos a usar does. Who does, ahora el subject que es Jennifer. Who does Jennifer, the main verb, help? Sin la S. Who does Jennifer help? Y la respuesta es el object, me. ¿Ok? Acuérdense que en las preguntas del present simple, si tenemos el auxiliar do or does, ponemos the main verb in infinitive, sin la S, aunque acá sí la tenga. ¿Ok? Ahora, Sarah is waiting for her friend. Primero identificamos el subject y el object. Sarah is the subject. Sarah is waiting for who? Her friend. Her friend is the object. Ya los tenemos, subject and object. Subject question. Queremos que Sarah sea la respuesta. Subject. We start with WH word. Otra vez escogemos who porque estamos hablando de personas. Who? The verb is waiting. Completo el verbo, tal cual. Who is waiting? And the object for her friend. Who is waiting for her friend? Sarah. Okay? Ahora, object question. WH word. Who. Ahora el auxiliary verb. Oye, aquí tenemos un present continuous. Is es el auxiliary verb y waiting es el main verb, el verbo principal. Entonces, el auxiliary verb is. Ahora el subject, Sarah. Who is Sarah? The main verb, waiting. Y acuérdense que comentábamos que si había una preposición se ponía al final de la pregunta. Who is Sarah waiting for? Y la respuesta es her friend, que es el object. ¿Verdad? En object questions la respuesta es el object. Estamos preguntando por el object. Este es un tipo de ejercicio. Ahora viene aquí otro, como los de tu libro, donde te ponen las palabras revueltas y tú tienes que formar la pregunta, cualquiera de las dos preguntas. Entonces vamos a ver, oye, pues aquí tenemos un auxiliary verb en negativo, entonces se trata de un object question, ¿verdad? Que empieza con WH word, es why. Why. Ahora sigue el auxiliary verb, que es en negativo, isn't. Why isn't?
Ya ocupamos esos dos. Ahora sigue el subject. Anybody. Why isn't anybody? Ahora viene el main verb. Listening. Ya ocupamos estos dos. Why isn't anybody listening? Y el resto que nos falta, que es to y me. Why isn't anybody listening to me? Es una object question. ¿Ok? Now, tenemos otra pregunta aquí. Tenemos aquí el WH word. Y tenemos can. Can es un modal verb. Acuérdense que para object questions puede ser un auxiliary verb y dentro de los auxiliary verbs mencionábamos que están los modal verbs, ¿verdad? Ya lo mencionamos esos. Puede ser can. Entonces se trata de un object question que empieza con WH word, what. What. Luego sigue el modal, que es can. What can. Luego sigue el subject, you. Y luego sigue el main verb, do. What can you do? Es object question. Fíjense, muchas veces aquí con el modal verb podemos empezar la pregunta con el modal verb. A veces no a fuerzas tenemos que tener la WH word. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podría ser, can you do something for me? What can you do for me? O puede ser sin el what. Can you do something for me? ¿Ok? Entonces, el modal verb puede iniciar la pregunta. No necesariamente tiene que tener una WH word at the beginning. ¿Ok? Bueno, pues espero que haya quedado claro este tema de subject and object questions.